hermanos, tengan todos ustedes. Gracias le damos primeramente a nuestro Dios porque pues hoy es el primer domingo del año. Hasta parece que hace una semana fue el 2019. No, y sí, pero gracias a Dios, hermanos, ya estamos en el 2020. Así es de que mucho cuidado cuando ponga la fecha en cualquier documento que en lugar de ponerle 2020, nomás le pone 20, le pueden cambiar. Mucho cuidado. Es más fácil hacer trampa cuando es 20. ¿Por qué? Porque le pueden agregar algo más. ¿Ok? Así es de que hay que tener cuidado con él. Póngale todo 2020 para evitar problemas, especialmente en documentos oficiales. Y también, hermanos, gracias a Dios, pudimos ir a Monterrey y regresar el viernes. Gracias a Dios fuimos y vinimos. Pues mi mamá se quedó en Monterrey. No sé cuándo se vaya a regresar para Aguas, pero ahí está en Monterrey. Y le doy gracias a Dios porque pues nos llevó y nos trajo por bien. Y gracias también, hermanos, gracias a Dios porque pues nuevamente yo y Peggy ya estamos solos. También Ben salió el día de ayer de regreso para Alabama, para irse al colegio. Esperamos en Dios que todo, ¿verdad?, salga bien. Bueno, hermanos, lo curioso que sucede es que me voy a Monterrey, luego regreso y ya se oye de una tercera guerra mundial. Pero pues es puro borlote que hace la gente, hermanos. Es puro borlote, claro, pues esas son otras cosas que nosotros no tenemos control de ello, pero solamente Dios, hermanos, es el que tiene el control. Así es de que las cosas van a seguir sucediendo, hermanos, porque siempre ha habido guerras desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas, hermanos, que hemos aprendido por lo que la Escritura nos enseña es de que siempre ha habido conflictos en esa área del mundo. Ustedes saben muy bien, hermanos, que la nación de Irán son los antiguos persas, hermanos. Y Persia pues fue en un tiempo un imperio muy poderoso, aliado con los de Media, que son con los enseguida los de Pakistán. Así es de que esos fueron unos imperios que en otro tiempo, hermanos, pues siempre se agarraban por muchas razones. Y hoy en la actualidad, pues, esa gente odia a los Estados Unidos, así es de que por eso, hermanos, suceden estas cosas. Claro, no todos, pero la mayoría de ellos. Si usted va a aquellos países ahorita en la actualidad, tenga mucho cuidado si lleva pasaporte americano, porque no sabe qué puede suceder. Mejor llévese el pasaporte mexicano, así para que crean que es mexicano. Claro, sí es mexicano, ¿verdad? Pero pues los que tienen doble ciudadanía, así de que sería mejor así de esa manera. Pero bueno, hermanos, nosotros necesitamos enfocarnos en pues dedicarnos y pues consagrarnos a Dios para pues poner todo y dejar todo en las manos de Dios. Y precisamente, hermanos, más adelantito, después de la dicha de aquellos que son de limpio corazón, pues vamos a enfocarnos en los pacificadores, pero más después, claro, antes de ello, vamos a enfocarnos en cuál es la dicha, hermanos, de tener un corazón limpio. Bueno, la bienaventuranza que el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los de limpio corazón, dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la dicha, hermanos. El poder contemplar, el poder pues participar de la presencia de Dios. Esa es la dicha. Esa es la dicha, hermanos, que tienen aquellos que se esfuerzan por limpiar sus corazones. Y claro, todo esto, hermanos, involucra lo que es la santidad, como ya lo hemos mencionado. Una de las cualidades de Dios es precisamente Dios es santo. Y si Dios es santo, nosotros también de igual manera, lo dijo el apóstol Pedro, necesitamos ser santos. Es santos.
dice el apóstol Pedro. Entonces, el ser santo, hermanos, es precisamente hacer a un lado aquellas cosas que nos ensucian. Ya hemos mencionado, hermanos, lo que implica la palabra limpieza allí, limpio corazón, ¿verdad? La palabra limpio allí en esa bienaventuranza. Implica, hermanos, como lo dice su palabra, limpieza. Como cuando uno lava las ropas sucias, las limpia. Bueno, también implica pureza. Como cuando uno, en aquel entonces, hermanos, ellos tenían como una vasija en la cual ellos levantaban, o un recipiente en el cual ellos tiraban el trigo al aire para que las impurezas se las llevaran el viento. Pero también, hermanos, la palabra limpio allí implica que no se mezcla. Que no se mezcla, hermanos, con las cosas malas. Que no se mezcla con las cosas del mundo. Si realmente nosotros hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, pues entonces no podemos andarnos mezclando con las cosas del mundo. Eso es lo que implica también de igual manera esa palabra limpio. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, un corazón que es limpio, un corazón que es puro, un corazón, hermanos, que no se mezcla con las cosas malas. Y la dicha que viene detrás de poseer ese corazón limpio, hermanos, es de que vamos a ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, nosotros nos preguntábamos, hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Ver a Dios. Y puse esos pasajes ahí, por ejemplo, Éxodo 33:20. Cuando Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro. No podrás ver mi rostro. Porque dice, no verá el hombre mi rostro, dice, y vivirá. ¿Cómo entonces es posible que nosotros vamos a ver a Dios? Si nosotros, dijo Dios a Moisés, vemos el rostro de él, va a ser imposible seguir viviendo. Entonces, ¿en qué manera vamos a ver a Dios cuando también ahí en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu? ¿Recuerdan cuando el Señor habla con la mujer samaritana? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que le adoren. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver, hermanos, al Espíritu de Dios? Y sabemos, espíritu simple y sencillamente significa el aire. ¿Cómo lo ve? Usted puede ver al aire, ¿verdad? Que lo siente, pero no lo puede ver. Y además también, hermanos, Colosenses capítulo número 1, versículo 15, dice, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Entonces, ¿cómo dice el Señor Jesucristo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué es lo que implica ver a Dios? ¿Qué significa, hermanos, ver a Dios? Entonces, ¿cómo es de que nosotros vamos a tener esa dicha? La dicha, claro, la felicidad de ver a Dios. Bueno, tener la dicha y la bendición, hermanos, el ver a Dios es tener la bendición de estar en la presencia de Dios. Ahora, eso no quiere decir que le vamos a ver con nuestros ojos, pero en aquel día no sabemos, hermanos, y ahorita vamos a ver más pasajes de la Escritura. Hebreos capítulo 12, versículo 14, precisamente lo que mencionamos hace un momento, dice el escritor de los Hebreos, sigan la paz y la santidad. Y además dice, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Se fijan cómo es importante la santidad? Y es que, hermanos, es necesario la santidad si queremos nosotros estar en la presencia de Dios. Porque para que Dios, hermanos, también de igual manera sea santificado en nosotros, nosotros necesitamos ser santos. Y ser santo, hermanos, implica hacer lo que Dios pide de nosotros. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios pide de nosotros, pues entonces no estamos siendo santos, no nos estamos santificando y por lo tanto Dios no puede ser santificado. Acuérdense lo que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón. Cuando aquellos hijos de Aarón se acercan o tratan de acercarse a Dios con algo que Dios nunca les mandó. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, ve y dile a Aarón
que en los que a mí se acercaren, dice, me santificaré. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Dios no se santificó, hermanos, con aquellos hombres que traían a Dios, supuestamente hombres dedicados, santificados, supuestamente consagrados a Dios, traen algo que Dios no les manda. Entonces fue imposible que Dios fuera santificado. Queremos nosotros estar en la presencia de Dios, necesitamos hacer a un lado las cosas que no agradan a Dios. Necesitamos hacer a un lado el pecado. Por eso, hermanos, el escritor de los Hebreos dice eso muy claramente. Sigan la paz primero. 2, sigan la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, ¿es necesaria o no la santidad para ver a Dios? ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos está diciendo la Escritura, hermanos. La santidad es necesaria si queremos nosotros estar en la presencia de Dios, si queremos nosotros tener la bendición de estar en la presencia de Dios. Y hermanos, una de las cosas que las personas en el primer siglo tuvieron esa bendición fue precisamente de estar en la presencia del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Y qué cree usted, hermanos, que al haber estado en la presencia de Jesucristo en aquel entonces, ¿no creen ustedes que eso fue una dicha, una bendición de también estar en la presencia de aquel que estaba manifestando a Dios? Porque eso es precisamente, hermanos, lo que la Escritura nos enseña. Nosotros, hermanos, dentro del reino, podemos estar en la presencia de Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan lo dice muy claramente en el versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Cuando el apóstol Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Verdad que sí así dice? Pero, ¿qué dice ahí enseguida? El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Gracias, hermano. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es posible esto? Bueno, queremos ver a Dios, queremos estar en la presencia de Dios. Bueno, los discípulos y muchas gentes, hermanos, tuvieron esa bendición de estar en la presencia del Señor, del Hijo de Dios, de aquel que le dio a conocer. Y recuerdan ustedes allá en el Evangelio de Juan también, ahí mismo en el capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo les dice a todos, empezando en el 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero recuerden ustedes, hermanos, lo que el mismo Señor Jesucristo dice enseguida a esos versículos que acabamos de mencionar. Ahí en el versículo número 8, cuando Felipe le pregunta, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan de la pregunta de Felipe, hermano? Y luego la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo número 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y note lo que pregunta, ¿y no me has conocido, Felipe? ¿Qué cosas no? Felipe teniendo la dicha, hermanos, de estar en la presencia de Dios. Porque el Señor Jesucristo mismo dice, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y se fijan, hermanos, muchos de nosotros también tenemos esa misma duda que había en Felipe. Queremos ver al Padre. Bueno, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es ver al Señor Jesús. Pero ¿cómo ahora lo vemos nosotros si no estábamos allí hace 2000 años? Hermanos, aquí está. Nosotros también podemos tener la dicha de estar en la presencia de Dios si estamos en Jesús, si estamos en Cristo. Porque por medio de Jesucristo es como se da a conocer el Padre. Él lo mismo lo está diciendo. Esa es el énfasis en la pregunta que el Señor le hace a Felipe. Tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Tanto tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo era eso, hermanos? Bueno, ya había pasado años quizás, por lo menos 2.
Pero el asunto está, hermanos, en que el Señor claramente nos enseña aquí en estos pasajes que el apóstol Juan escribe, de que Él fue el que dio a conocer a Dios. Y que al conocerlo a Él, al estar en la presencia de Él, es estar en la misma presencia de Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, se fijan, hermanos, la dicha, la bendición, la felicidad que viene tras tener un corazón limpio, un corazón santificado, un corazón que ha sido consagrado a Dios. Bueno, usted va a tener la dicha de mirar y de estar en la presencia de Dios. Y claro, hermanos, ¿qué va a suceder en aquel día? En aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a venir por su iglesia, vuelva a venir por su reino. En aquel día cuando Dios, a través también del apóstol Juan, pero allá en el libro del Apocalipsis, note lo que el apóstol Juan, hermanos, escribe precisamente cuando él mira esa visión de aquella gran ciudad, esa visión, hermanos, del cielo mismo. Dice allí en Apocalipsis capítulo número 21, fíjense, hermanos, lo que dice, empezando en el versículo número 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, claro, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Note, hermanos, la conexión que está haciendo Juan con la ciudad, la santa ciudad, con la nueva Jerusalén, y luego esa misma, haciendo referencia a la santa ciudad, la considera también como una esposa ataviada para Cristo. Y luego noten 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Note lo que va a hacer Dios. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, note, estará con ellos como su Dios. ¿Se fijan, hermanos? En la misma presencia de Dios. Eso es lo que implica ver a Dios, hermanos. Estar en la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando también el mismo apóstol Juan, hablando allá a una de las iglesias en el Apocalipsis, en el capítulo 3, yo estoy a la puerta y llamo? Dice: el que abre, entraré en él y moraré con él. Dice: y cenaré con él. ¿Qué implica eso, hermano? ¿Qué acaso cuando usted está con cualquier persona en la mesa, verdad que está teniendo la compañía de alguien y puede tener la capacidad de ver, de observar? Estar en la presencia de alguien, de un ser querido para usted. O simple y sencillamente estar en la presencia de aquella persona con la cual está usted sentado. Si es su esposa, si es sus hijos, si es, en fin, hermanos, sus hermanos en Cristo, sus hermanos en la carne. Está usted con ellos y teniendo, ¿verdad?, un buen tiempo con ellos. Comunión con ellos. Gracias, hermano. Entonces, eso, hermanos, es la dicha de la santidad. Poder estar en la presencia de Dios. Eso es algo hermoso, hermanos. Y si ahorita en la actualidad, quizás a lo mejor nosotros no podamos experimentarlo en una manera literal, y claro, no va a ser física en aquel entonces, pero sí, hermanos, espiritual, sí, hermanos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, vamos a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Cuando descienda, dice ahí también en el capítulo 22, si usted se fija, hermanos, en el versículo, bueno, este es otro asunto, el versículo 3 y 4, cuando dice aquí: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Dice: y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.
¿Se fijan, hermanos, la bendición de estar en la presencia de Dios? Dice ahí, y verán su rostro. Pues, ¿cómo es posible, hermanos? La pregunta que hacía ya al principio, en la primera parte arriba. ¿Cómo es posible ver a un Dios que es un espíritu? ¿Cómo es posible ver a un Dios que es un Dios invisible? Bueno, hermanos, es necesario la santidad. Se necesita la santidad. Si queremos tener esa bendición, si queremos tener esa dicha de poder estar en la presencia de Dios. Entonces es una gran bendición, hermanos. Entonces, si ustedes han notado en estas bienaventuranzas y del por qué, pues son consideradas como la perfección de la fe. ¿Por qué la perfección? Bueno, porque por medio de esa perfección es como nosotros vamos a poder tener las mismas características de Dios. La primera de ellas ya la mirábamos, la misericordia. ¿A poco Dios no es un Dios misericordioso? Segundo, la santidad. ¿A poco Dios no es un Dios santo? ¿Verdad que sí, hermano? Y la tercera característica, hermanos, o cualidad que involucra lo que es la perfección, porque Dios es un Dios perfecto. Bueno, es la paz, hermanos. ¿A poco Dios no es un Dios de paz? ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, entonces la siguiente bienaventuranza, allí en el versículo número 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos, dice allí enseguida, serán llamados hijos de Dios. Es como cuando ustedes han escuchado la frase que dice, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Como es el Padre, es el Hijo, eso es lo que queremos decir, ¿verdad? O como es cualquier persona y otra persona igual, sino de tal palo, tal astilla. Bueno, está hablando claro de padres e hijos, madres e hijos. Bueno, esto es lo que implica esta bienaventuranza, hermano. Y especialmente, hermanos, una de las más grandes necesidades hoy en día. ¿A poco no, hermanos? ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo donde no hay paz. Un mundo donde no hay tranquilidad. Lo estamos, hermanos, experimentando ahorita, en estos momentos, la gente allá en Bagdad, hermanos. Con las amenazas de aquellos, con las amenazas de los de acá. Cuando aquellos dicen, vamos a arrastrar a todos los estadounidenses y los van a ver tirados en las calles. Así decía, hermanos, el líder religioso de Irán el día de ayer. ¿Qué cosas, verdad? Y luego tenemos un presidente que no se deja. Ah, sí, dice, ah, sí. Nos vas a, ¿cómo se dice? Nos vas a amenazar. Bueno, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos en la mira 52 puntos estratégicos de ustedes. Hazlo. Y esos 52 representan los 52 que ustedes, eso no se me olvida el español, ¿no? Hicieron ¿Cómo? secuestrados, ¿te acuerdas? En los 80, yo me acuerdo, yo estaba chavalón todavía, bueno, pero sí, todavía miraba a Ronald Reagan y aquellas noticias. ¿Se acuerdan los 52 secuestrados en Irán? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, tenemos 52 puntos y que son muy de ustedes, preciados por ustedes. Haz lo que vas a hacer y vas a ver. ¿Ustedes no creen que actúe, hermanos? Si ya lo hizo. Por eso el borlote hoy en la actualidad, cuando cientos y cientos de iraníes en Bagdad, ¿qué están haciendo los de Irán allí en Bagdad, hermanos, en Irak? ¿Qué están haciendo esos? Pues alguien los mandó a hacer borlote, queriendo meterse a fuerzas a la embajada de Estados Unidos allí en Irak, en Bagdad, y haciendo sus desorden. ¿Qué hizo este hombre? Nos de volada manda quién sabe cuántos marinos, y ahí se ven los helicópteros bajando ellos,
y se calmaron, ¿a poco no? Que fue lo contrario a lo que sucedió hace varios años allá en Benghazi. Lo mismo, hermanos, allá entraron, hicieron borlote, pero allá pues no mandaron a nadie. Obama no mandó a nadie. ¿Y qué pasó? Se echaron al embajador, se echaron a mucha otra gente ahí también. ¿Se fijan la diferencia? Muchos dicen, tienen a un loco de presidente. Bueno, loco o no, de todas maneras, actúa. Está defendiendo la patria. Yo no sé, hermanos, si esto provoque una guerra, pero verdad que se necesita la paz. La guerra, hermanos, si es que sucede, es porque Dios permite que suceda. Pero ustedes saben, hermanos, que desde la antigüedad, cuando hay guerras, es porque Dios sabe lo que está haciendo. No sabemos, hermanos. Yo no creo que vaya a suceder una guerra, pero solo Dios sabe. Podemos creer lo que nosotros queramos. Pero ahorita la necesidad de la paz, ¿a poco no, hermanos? Es necesaria la paz. ¿Cómo es que podemos buscar la paz? Y deje usted, hermanos, entre los países, entre nosotros mismos. Vecinos matan a vecinos. Hermanos a hermanos, ¿a poco no? Congregaciones tratan de destruirse entre sí. Necesitamos la paz. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice, dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Estaremos haciendo la paz cuando entramos en un conflicto, hermanos? ¿Por qué vienen las guerras? Y no las guerras entre países, las guerras entre nosotros. Eso lo dice Santiago, hermanos. Fíjense, allá en la carta que escribió Santiago, en el capítulo número 4, fíjense, hermanos, lo que escribió el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en pedo por eso, les digo, ya es verdad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen? Esa es la pregunta que hace Santiago. Y con una misma pregunta también responde, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La codicia, por ejemplo. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia. No pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Y luego dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde? ¿De dónde vienen las guerras? Hermanos, las guerras vienen por nuestras propias pasiones. Los pleitos entre nosotros es por nuestras propias pasiones. Por eso vienen. De ahí el porqué, la necesidad, hermanos, de alguien más maduro que pueda hacer la paz, que pueda buscar la paz. Pero ¿qué es lo que involucra, hermanos, hacer la paz? Especialmente, hermanos, por ejemplo, ahorita en la situación en la cual nos encontramos. Toda la gente está, bueno, muchos están haciendo, como dicen, memes, se están burlando, se están riendo, están haciendo chistes de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y lo ponen en los medios de comunicación, los ponen, hermanos, en las redes sociales del internet. Muchos dicen, están listos ya para la Tercera Guerra. Pero, hermanos, la realidad de las cosas es que si realmente sucede eso, no vamos a estar así, burlándonos. Va a ser otra cosa. De ahí, ¿por qué la necesidad, hermanos, de buscar la paz? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, traer paz a los conflictos que hay? Bueno, ya nos lo dijo el apóstol Pablo cuando escribió a Timoteo, hermano.
La manera en cómo nosotros podemos hacer la paz, hermanos, es por medio de la oración. ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe ahí a Timoteo en la primera carta, en el capítulo número 2? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, hermanos, anhelaba? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo deseaba? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, hermanos, exhorta ante todo? Es lo que dice a Timoteo: exhorto ante todo. ¿Qué cosa? Bueno, a que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, a que se hagan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego, por los reyes, por todos los que están en eminencia ahorita, hermanos, por el presidente Trump, por los que hacen las decisiones, por el líder de Irán, hermanos, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ese es el líder religioso, pero el presidente es otro. El Ayatollah Khomeini es el máximo líder al que todos le hacen caso, hermanos, y lo veneran como un dios. Bueno, eso es lo que hacían con aquel hombre al que mandaron matar, el Soleimani, el general del ejército, de los menos del ejército de Irán. ¿Qué andaba haciendo en Irak ese hombre, hermanos? Si no es que andaba moviendo la gente que estaba ahí, queriendo hacer borlote. ¿Y qué es lo que hace? Manda a hacer el presidente: vámonos, échenselo a ese. Y se lo echan. Sí. Y por eso está ahí el borlote ahorita. Bueno, dice Pablo: hagan esas peticiones, esas rogativas, esas oraciones, esas acciones de gracias por todos los hombres, por estos que están en autoridad, hermanos. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario que nosotros hagamos estas oraciones, estas peticiones, estas acciones de gracia? Bueno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que haya tranquilidad, hermanos. ¿Pero por qué no hay entonces tranquilidad? Porque no estamos haciendo suficientemente oración y rogativas a Dios. Por eso, hermanos. Porque Dios responde. Dios contesta en nuestras oraciones. Cuando pedimos, como dice Santiago, bien, no mal. Cuando pedimos no para nuestros deleites, no, para hacer la paz. Necesitamos orar a Dios, hermanos. Necesitamos orar por estos líderes para que hagan decisiones adecuadas. Pero si Dios tiene otro plan, bueno, allá Dios, ¿verdad que sí? Pero nosotros necesitamos pedir a Dios. Y se va a hacer su voluntad de todas maneras. Quizás Dios tenga otros planes, hermanos, no sabemos. Solo Dios sabe. Pero a nosotros nos corresponde, como dice Pablo aquí a Timoteo: tú, te exhorto, tú haz oración, tú haz peticiones, tú haz rogativas, tú haz oraciones, acciones de gracias, por todos los hombres, por aquellos que están en la eminencia, por aquellos que tienen la autoridad. Si queremos vivir, hermanos, tranquilamente, hay que hacer oración. Entonces, una de las maneras en cómo nosotros podemos, hermanos, intervenir para que haya paz, tranquilidad, bueno, la oración, hermanos. La oración es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero, hermanos, hay otras maneras en cómo nosotros también podemos hacer la paz. Cuando nosotros, hermanos, dedicamos nuestras vidas siguiendo al príncipe de paz, porque así es como se le llamó al Señor Jesucristo, hermanos, desde antes de que Él viniera a este mundo. El profeta Isaías lo dice muy claramente ahí en Isaías 9:6: un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre. ¿Se acuerdan? 5 cosas. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Mi paz os dejo, la paz os doy, dijo el Señor Jesucristo, pero yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿cuál clase de paz? La paz que podemos tener dentro de nosotros, hermanos. Pero hay muchas maneras en cómo nosotros podemos, hermanos, dedicar nuestras vidas siguiendo a este príncipe, al príncipe de paz. Bueno, primeramente, hermanos, un esfuerzo para hacer la paz con todos los hombres. Aquí donde digo yo, hermanos, que entra el debate de si estamos armados o no estamos armados. Por lo que sucedió allá en el White Settlement, ¿verdad que sí? Unas hermanas, bueno, según los escritos que leí, hermanos, estaba sorprendida que muchos hermanos venían así. Y ahí se ve en la foto, hermano. Yo también me sorprendí. Ahí, mira, vi 1, 2, 3 hermanos que se levantaban de las bancas así. Y ahí van para allá, para enfrente, donde estaba aquel individuo. Es una sorpresa. Claro, porque no sabían. Y yo estoy seguro que sí han de haber anunciado que había un equipo de seguridad ahí entre los hermanos. El asunto es de que hay un debate, ¿verdad que sí? Hay una gran, ¿cómo les diré? Controversia en relación si establecemos o no o se establece, las iglesias muchas ya los tienen, se establece o no un equipo de seguridad. Y ahorita van a ver por qué, hermanos. ¿Por qué yo también estoy en duda? Claro, yo estaba debatiendo, pero sí la controversia con mi esposa, si sí o si no, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a leer unos pasajes que tengo aquí enfrente. Fíjense, Romanos 12. Más para que lo leamos detenidamente y luego ya ustedes me dicen después, hermano, ¿necesitamos un equipo de seguridad o no necesitamos un equipo de seguridad? ¿Me entienden? Porque son decisiones que tenemos que hacer para el futuro. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Roma, fíjense lo que él dice, hermanos, en el capítulo número 12, empezando en el versículo 18. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero noten, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dice, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es de que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Una de las cosas que yo leí, hermanos, acerca de ese hombre que entró ahí a la congregación y entró disfrazado, con una peluca, barba postiza, todo de mentiras, todo la camisa como descubierto y a lo mejor hasta se puso gorro, no sé. Ese hombre ya había visitado la iglesia varias ocasiones. Allí, los hermanos, porque un hermano lo reconoció, dice, sí, ya le habían ayudado, hermanos, a ese hombre. Como dijo aquí el apóstol Pablo, tenía hambre, le daban de comer, hermano. Pero ese hermano decía que aquel hombre se enojaba cuando no le daban dinero. Eso es lo que leí yo de lo que un hermano allí, de los diáconos, comentó en el periódico, ¿verdad? Estaba escrito ahí. Ya había ido este hombre, ya le habían dado lo que necesitaba. Pero se me hace que ese hombre estaba enfermo. Y ya tiene que haber estado enfermo acá. Porque ya le estaban dando allí. ¿Para qué va disfrazado esa vez? Claro, dice allí, yo no sé, es lo que dice allí, de la parte que leí, que ese hombre se enojaba si no le daban en efectivo. Él quería cash. Y ustedes ya se imaginan para qué quieren el efectivo, ¿verdad? Muchas veces. Es como por ejemplo el día de ayer, antier, allí en Monterrey, cuando fuimos allá al rancho, para allá para arriba del cerro.
bueno, yo no me acordaba de él. ¿Qué pasó, Benjamín? Así me habló desde bien lejos, así como una cuadra. ¿Quién es ese? ¿Qué volé? Así me decía. ¡Soy Richard! Pues sí, me acuerdo de Richard. Pero claro, allí, pues a lo mejor cuando en aquellos tiempos. ¿Qué no te acuerdas de mí? ¡Feliz año! En mi abrazo. Y luego ya cuando me venía, no, nada, Richard, aquí nomás. Pero yo ni me acuerdo, no me acordaba. Ya me venía se subió a mi cámara porque fuimos a visitar a mi hermano ahí, pero mi hermano tiene ahí como un taller ahora donde vivíamos antes nosotros. Me venía y me para, párate. Oye, ¿me darme para un agua, no? Y pues olía pura cerveza. ¿Ustedes creen que quería para el agua, no? Le di 20 pesos. Si va a agarrar agua, no lo sé, pero él me dijo agua. A lo mejor estaba crudo, no lo sé. El asunto, hermanos, es de que así como que también se miraba que estaba medio enfermo, bueno, acá arriba, digo yo arriba, ¿verdad? Aquel hombre, el White Gentleman, estaba enfermo, hermanos, mentalmente. Pero también era un convicto, ya tenía sus antecedentes. No debió de haber tenido arma porque no te la venden si tienes antecedentes, entonces tuvo que haberla agarrado ilegalmente. El hermano que lo mató es que hay maldad en este mundo y tenía que deshacerme de la maldad. Entonces, eso es lo que a mí me pone a pensar por lo que estamos comentando yo y Peggy, por lo que el apóstol Pablo dice: no se venguen ustedes mismos. ¿Hasta dónde llega esto? Cuando Pablo dice: dejen lugar a la ira de Dios, porque dice la Escritura: mía es la venganza, yo daré el castigo. Piénsenlo. Sí, hermano. También el texto donde dice que si te llenan en una mejilla pongas la otra. Así es. Hermano, pero también hay otro versículo que dice que qué padre si supiera que viene el ladrón, no se va a preparar para proteger a su familia. O sea, La venganza es, Premeditada. sí, como, no, ahora sí, me la hiciste ayer, ahora sí, espérate, cuando tenga chancita, tú vas a pescar. Ahí tuvieron segundos para actuar. Sí, ahora, Es como un padre que su hijo se va a la calle, le corre a agarrar al niño pues, del peligro. ¿Entiendes? No dice, pues ¿qué voy a hacer? Que lo pongo en la mano de Dios. Que no le pegue. Tienes que actuar. Sí, tienes que actuar. ahora, Por eso les digo, claro, vamos a ver más. Este pasaje es muy importante, pero claro, hay que tratar de escudriñar qué es lo que Pablo quiere enseñarnos y qué es lo que él está tratando ahí. ¿Cuándo es cuando nosotros permitimos que la ira de Dios sea la que actúe y no nosotros? Y ahorita vamos a ver más pasajes para ver, por ejemplo, especialmente en la última bienaventuranza, que todavía no la vemos, vamos a tratar de terminar esta, ¿verdad? Y entonces ya nos vamos a dar cuenta, pero de que como congregación tenemos que hacer algo y prepararnos, sí tenemos que prepararnos con alguna estrategia, ¿verdad?, de seguridad, no necesariamente cargar armas, pero quizás, o a lo mejor de otra manera, porque hay muchas maneras, no sabemos. Es lo que iba a comentar, lo que se verá en las noticias es quién era este hombre que disparó en contra de la persona esta. El malo. Sí. Entonces, ¿dónde le dio el balazo? Sabiendo lo que este hombre era, de lo que estaba retirado y en lo que a qué se dedica todavía. Entonces sabemos que tiene una puntería certera, que ahora sí donde pone el ojo pone la bala. Es necesario quitarle la vida a alguien más. ¿En cuántos segundos actuó? Diré que fueron 2 para sacarle daño. Sí,
de cuando comenzó a cuando él lo eliminó, por decir así, fueron 6 segundos. Entonces, está diestro. Era necesario hacer esto. Ahora hay muchas cosas en las que tenemos que pensar. Como cristianos debemos de estar preparados y desear la muerte. No quiere decir que me voy a ir a aventar a un carro, pero pasan ciertas situaciones. Entonces, ¿creemos en el poder de Dios o no creemos? Si Dios hubiera querido eliminar a toda la congregación, hubiera pasado. Dios permitió que fueran 3 personas, por algo fue. Y es nada más de ir a la historia, todo lo que es el Antiguo Testamento. Lo que Dios ha querido hacer es lo que hace. Entonces, nosotros sabemos que cuando nacemos, pero no sabemos cuántos años vamos a vivir, porque el que está en control en eso es Dios. Dice que cuando te toca, aunque no te pongas en el tocadero, vas a morir. Y al revés, cuando no te toca, aunque te pongas, no te vas a ir. Entonces Dios está en control de todas las cosas. Si Dios hubiera querido que fueran más personas las que hubieran fallecido, no sería fácil poner una bomba y eliminar a todos. O sea, es difícil, ¿verdad? Que nosotros hagamos una decisión que, pues primeramente tenemos que buscar, hermanos, en la seguridad de todos, ¿verdad? Pero también necesitamos nosotros tener la fe en Dios para que Dios actúe de alguna o de otra manera. Pero sí que necesitamos nosotros tener un plan, claro, que necesitamos tener un plan y una preparación. Pero siempre hay que buscar la manera en cómo podemos evitar muchas otras calamidades. No sabemos. Por eso les decía yo, es congregación. Hay congregaciones que ya tienen equipo de seguridad aquí en el valle. Hay predicadores que están así como tienen el saco como yo, aquí adentro tienen algo. Yo no les voy a decir a esas congregaciones, está mal, ¿no? Cada quien tiene su decisión, ¿verdad? Que tienen. A lo mejor de repente vengo yo así, cuidado. Pero no lo van a checar. Hermanos, hay cosas. Hermano, Sí. pues ahí está el debate también que las maestras que se pueden estar armados. Eso también es un peligro porque se ve que hay maestros locos. Y también hay predicadores locos. Pero es que como las iglesias, escuelas, todo eso son llamadas soft targets. Sí. Porque no hay, Por eso hay que tener eso. por eso se atacan esos lugares, porque Sí. saben, ¿cómo nunca se ataca un lugar donde venden donas? Porque los policías, los policías les gustan mucho las donas. O sea, no sé si es cierto, ¿verdad? Pero aunque nunca se ve que se roban un lugar donde venden donas, pero, o sea, no es... No, o sea, es bueno el debate, ¿verdad? Pero como les digo, hay que tener una estrategia muy peculiar para evitar, ¿verdad? Muchas cosas. Pero después hablamos de eso. Eso ya es otro asunto. Pero lo que sí necesitamos, como que dice el Señor Jesucristo, es alguien que haga la paz. Eso es lo que se busca. Alguien que haga la paz. Ya se acabó el tiempo, hermano. Te iba a dar un ejemplo del Antiguo Testamento, pero va a haber otros ejemplos cuando hablemos en la última bienaventuranza, que es precisamente la prueba de la fe. Acuérdense lo que hemos visto, hermanos. Claro, todavía hay que terminar esta. La fe tiene su principio, la fe tiene su crecimiento, la fe tiene su perfección, que es donde estamos, pero también la fe tiene su prueba. La fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada.
Y ahí donde se va a dar cuenta uno de qué puede usar las mejores correas. ¿Verdad que sí? Pero bueno, vamos a dejarle ir, nos quedamos en este. Y claro, Hebreos 12 ya lo habíamos leído, es el último versículo ahí. Sigan la paz, es lo que dice. Sigan la primera parte, sigan la paz. Entonces eso es lo que nosotros, hermanos, también necesitamos seguir. Vamos a dejarle ir, después continuamos porque todavía falta otra cosa muy importante en cuanto a los pacificadores. Después continuamos. Dios los bendiga. Amén.